Gracias, buenas tardes. Perdón la demora, solo estaba dando chancecito que alguien más se conectara. Empecemos clase. Solo quiero un pequeño repaso. Vimos el tema del negocio jurídico en cuanto a la declaración de voluntad. Vimos que el negocio jurídico es una declaración de voluntad, ya sea unilateral o bilateral, lícita, consciente y libre y dirigida de manera intencional y específica a crear, modificar o transmitir o extinguir una obligación. Los elementos esenciales están contenidos en el artículo 1251, que son la capacidad legal, el consentimiento que no adolezca de vicio y el objeto lícito. En cuanto a la capacidad, que es la aptitud que tienen las personas de contraer derechos y obligaciones, ¿verdad? Y el consentimiento, pues es la declaración de voluntad libre de manifestación que las personas, valga la redundancia, ¿verdad?, manifiestan al aceptar derechos y obligaciones. Luego de eso, vimos los vicios de la declaración de voluntad, vimos los negocios jurídicos condicionales, y creo que nos quedamos, vimos plazo, simulación y revocación. No sé si tienen alguna duda en cuanto a estos puntos de la ley, porque sí les digo, nos tenemos que ir como que un poquito rápido, porque me puse a revisar todo el contenido de lo que es el Derecho Civil 4 y sí es bien amplio. O sea, aquí tenemos, les estoy hablando que del artículo 1290 tenemos que ver, es el último civil que ustedes llevan, y sí me encantaría pues que lo viéramos de toda la parte del derecho de obligaciones y por lo menos que ustedes aprendan a estructurar contratos, ya sea una permuta, una compraventa, un arrendamiento, un comodato. Los contratos esenciales, pues siempre les van a surgir contratos que no están dentro del, que no están dentro del contenido del código civil, porque pues acá solo hablamos de contratos de índole civil y que hay muchos más, ¿verdad? Hay contratos atípicos, hay contratos dentro del tema del derecho mercantil que surgen a necesidad de las partes que no precisamente van a estar especificados dentro de ¿cómo se llama? Dentro de la legislación, ¿verdad? Entonces son los famosos contratos atípicos que ustedes van a encontrar que no tienen una regulación pues específica. No sé si tienen alguna duda hasta acá para que continuemos. Todo claro, licenciado. Ok. Sí me gustaría que ustedes vieran aquí estamos viendo el plazo de eso sí lo vimos, la revocación, creo que no, yo creo que nos quedamos en el 1289, ustedes me recapitulan, si estamos bien. Bueno, tal vez le voy a dar una repasadita a la revocación que sí me interesa, que es el artículo 1290, donde habla de la revocación. Todo acreedor puede pedir la revocación. O sea, ¿qué entienden ustedes por revocación? Revocar es decir, pues este negocio hasta aquí, para explicárselos en términos sencillos, ¿verdad? Es la facultad que tenemos de pedir que un negocio que habíamos celebrado ya no se lleve a cabo. Permítanme un segundito, solo voy a contestar una. Perdón. Entonces, aquí lo que hacemos es anular lo que ya dispusimos, pues entonces, cuando
Cuando tenemos por ejemplo, un mandato, le otorgamos un mandato a alguna persona, perdón, le otorgamos un mandato a alguna persona y tomamos la decisión de revocarlo. Entonces, llámese la revocación, es la anulación de esa disposición que habíamos otorgado, donde decimos pues que ya no, que esta persona ya no siga siendo nuestro mandatario, entonces nosotros le revocamos las disposiciones que le habíamos otorgado en ese mandato. A eso nos vamos con la revocación. Acá dice, todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado pueden ejercitar la acción revocatoria. Entonces, acá hay una situación, dice, solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado pueden ejercitar la acción revocatoria. Entonces, esto solo se circunscribe al acreedor, no al deudor. Acuérdense que normalmente va a ser, en este caso, cuando son temas de crédito, que este beneficio solo le aplica para el acreedor. Dice, el artículo 1291 dice, los negocios de disposición a título gratuito realizados por el deudor insolvente o reducido a la insolvencia a consecuencia de dichos negocios pueden ser revocados a instancia de los acreedores. Yo no sé si tengan duda en este articulado, porque aquí habla de toda de la revocación. Acuérdense que la revocatoria en doctrina también se conoce como acción pauliana. Eso lo pueden ver también, tiene que ver mucho, va implícito ahí de que muchas veces las personas para evitar, o los deudores para evitar tener que responder por una acción, se comete un delito que se llama alzamiento de bienes. Eso está contenido en el Código Penal. Cuando queremos desviar la atención de una obligación, ¿qué hacemos? Si tenemos que cumplir con pagarle a alguien, pero no queremos pagar, entonces las personas vienen iniciado un proceso, porque hay que ser muy claro que el alzamiento de bienes se puede dar una vez haya un proceso iniciado y durante ese proceso la persona viene y empieza así que a trasladarle sus bienes a otra persona. Entonces ahí hay una comisión de delito que es el alzamiento de bienes, que está contenido en el Código Procesal Penal. Creo que es el artículo 352, no sé, no lo tengo ahorita a la mano. El artículo 1291 nos habla de los negocios de disposición a título gratuito, ya se los dije. Si el negocio fuera oneroso, la revocación solo tendrá lugar cuando haya mala fe de parte del autor o del adquiriente, ¿verdad? La acción revocatoria debe seguirse a instancia del acreedor. La revocación solo será declarada en interés de los acreedores que lo hubieran pedido y hasta el importe de sus créditos. O sea, no puede pedirse más allá de lo que no se deba. La acción revocatoria cesará luego de que el deudor satisfaga su deuda o que adquiera bienes con que poder cubrirla. Yo creo que aquí los artículos son bien claros, no tienen mayor confusión. Entonces, si ustedes tienen duda con la terminología, siempre tengan a la par un diccionario para que les pueda ampliar los conceptos que se refieren al tema de la revocación. No sé si ustedes leyeron los artículos. Yo les dije que por favor leyeran hasta el artículo 1300. Quisiera verificar si ustedes analizaron o vieron el tema de la revocación, de la simulación y del plazo. ¿Tienen alguna duda en cuanto al plazo que está regulado en el artículo 1279? Todo claro por el momento, Ligda. Bueno, es que mire, sí les pido que lean su ley. Yo soy muy consciente de que los exámenes sean lo más objetivo posible, pero yo sí incluyo la mayoría, para mí es ley. Y por supuesto van a haber conceptos. Yo sé que la doctrina y la terminología a ustedes les sirve, porque es bien importante. Miren, uno aprende a modificar su léxico jurídico, ya no utiliza las mismas palabras como la gente, pues normalmente dice, le meto un amparo. No, señores, es interpongo una acción constitucional de amparo. O sea, uno aprende a tener un lenguaje jurídico y a utilizarlo. Entonces sí es bien importante que ustedes lean, pero a la par de que lean, tengan su diccionario,
tengan, ahí sí que como les digo, tienen ahora las ventajas del Internet, tienen Google, ustedes tienen aplicaciones, hay libros para lo que ustedes puedan consultar de todo lo que le van leyendo, pero sí es bien importante que repasen este tema, pues en este caso estamos viendo el derecho de obligaciones y estamos viendo el negocio jurídico, pero hay demasiado por ver. Entonces aquí hablamos del plazo, aquí hablamos de la simulación, de la revocación, o sea, si nos vamos leyendo artículo por artículo, sí se nos va a complicar un poco. Entonces yo quisiera que ustedes pues lo leyeran, los estuvieran analizando y que las dudas que se presenten, pues ustedes las podamos discutir en la clase, ¿verdad? El objetivo es que ustedes analicen. Yo sé que no han llegado a notariado, porque aquí todavía no se ha visto notariado, pero ustedes el derecho civil está intrínsecamente relacionado en el tema de obligaciones, pues con el notariado, porque ahí es donde ustedes van a plasmar todo lo que miren en esta parte del derecho civil. O sea, ya es la redacción de los documentos, ya es cuando ustedes palpen una nulidad. Sí les voy a pedir, hay varias, les voy a mandar un número ahorita de una sentencia que hay, donde habla de la nulidad del negocio jurídico, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí es bien importante, como ustedes ven, cómo se fundamenta una sentencia que emite la Corte Suprema de Justicia, porque este caso se fue hasta sala, luego subió a la última instancia, ¿verdad? Que dependiendo del caso si cabe casación, se van hasta casación. Ahí pueden encontrar, pero les voy a compartir. Tengo creo que una sentencia aquí de la nulidad. Les voy a compartir un documento que tiene Juristec. Es una recopilación de la nulidad del negocio jurídico. ¿Qué les puede servir? Porque aquí les habla de los fallos emitidos por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones. Dice, al fallar en segunda instancia, consideró que el artículo 1406 del Código Civil establece que son elementos constitutivos del contrato, el consentimiento, el objeto, la capacidad y la existencia de una causa determinante. Con toda claridad, nuestro código coloca la causa en la categoría de los elementos indispensables y necesarios de todo contrato. Como en todo negocio jurídico, también en el contrato se exige para su validez legal el concurso de algunos elementos fundamentales que los generan. Entonces, este documento tiene como 25 hojas, no es mucho. Está bien interesante porque hace una relación de la nulidad del negocio jurídico, pero cita todos los fundamentos, o sea, sí les puede servir. Aquí lo remite a uno a fallos, creo que sí tengo fallos aquí, a la Gaceta de Tribunales del organismo judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pero para que ustedes puedan tener un enfoque sobre el tema del negocio jurídico en cuanto a la nulidad. Pero bueno, esto es lo que íbamos a ver en el artículo 1301, donde estamos hablando de la nulidad del negocio jurídico. Entonces dice, hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la renuncia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolezcan de nulidad absoluta no producen efectos si no son revalidados por confirmación. Entonces, ¿qué entienden ustedes por nulidad? ¿Cuándo se da la nulidad o por qué hay nulidad? Alguien que quiera participar, no voy a señalar, alguien que quiera, pues, ¿qué entiende por nulidad? Ustedes ya tuvieron que haber visto por lo menos un antecedente de lo que es la nulidad. Buenas tardes, licenciada. Tal vez que el negocio no nace a la vida jurídica. Exactamente. Sí, porque en conclusión, no nace la vida jurídica, el negocio es anulable. De hecho, yo hoy en la mañana estaba leyendo una sentencia donde dice, que las personas reclaman la nulidad del negocio jurídico por una serie de arbitrariedades. Hay varias sentencias sobre la nulidad del negocio jurídico y ustedes encuentran
de que uno puede reclamar la nulidad del negocio jurídico, por ejemplo, si le están haciendo pues una estafa antes de irse a lo penal. Y acuérdense que en la vía penal el juez va a, a hacer la calificación del delito y en este caso a la imposición de la pena, ¿verdad? Pero no se va a ir al tema civil. Entonces, alternamente, se tiene que llevar la nulidad del negocio jurídico con las repercusiones penales. Entonces, se llevan dos procesos alternos, que una es el tema civil y otro es el tema penal. Pero sí hay una serie de situaciones que ustedes pueden consultar en las sentencias de la nulidad del negocio jurídico que les pueden ayudar mucho. Ok. Aquí dicen el artículo 1302, que alguien me lo pueda leer, por favor. La nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Puede también ser alegada por los que tengan interés o por el Ministerio Público. Ok. Entonces aquí, si a un juez le es entablado pues una demanda de nulidad de un negocio jurídico, si él ve, pues en este caso, miren, yo les soy sincera, de oficio lo veo como que pues un poquito complicado, ¿verdad? Pero se da, pero normalmente somos las partes las que reclamamos la nulidad de un negocio jurídico. Entonces, cuando nos afecta, ¿verdad? Imagínense que ha pasado y pasa que alguien está vendiendo bienes inmuebles que no son de su propiedad, ¿verdad? Entonces, increíblemente, aunque ustedes sean los dueños, tienen que llevar un proceso penal y civil para pedir la nulidad de ese negocio jurídico. A veces dicen, no, es que solo es en lo penal, pero si no se lleva en la vía civil, ¿cómo hacen ustedes para que las cosas vuelvan a su estado natural? Aquí dicen, el negocio jurídico, el 1303 dice, el negocio jurídico es anulable por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas y por vicios del consentimiento. Estos se pueden referir al artículo 264 es el del Código Penal y el artículo 2157. A ver. Yo creo que está mal la referencia, pero... Nos dice el artículo 254 del Código Penal, donde usted se refiere por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas. Perdón, pero no tengo mi código a la mano. No soy penalista. Entonces, vámonos no sé si tienen ustedes duda ahí en cuanto a que el negocio jurídico es anulable. Entonces, ¿a qué se refiere por incapacidad relativa de las partes de una de ellas? Pues que una de las partes pues no tenga capacidad para celebrar el contrato. Llámese que sea un menor de edad el que quiera celebrar el contrato. Ustedes saben que un menor de edad pues no puede otorgar contrato, no tiene la capacidad para poder celebrar un negocio jurídico. O en todo caso una persona que esté declarada en estado de interdicción, ¿verdad? Y que ya formalmente declarada pues, ante el juez competente que no está en el pleno uso y goce de sus facultades para celebrar un contrato. Igualmente, vicios del consentimiento, esto está podemos citar el artículo 2157, entonces aquí nos habla cuando da lugar al saneamiento en las transacciones, dice cuando una de las partes da a la otra cosa que no era objeto de la disputa, o sea, es cuando esto habla de la transacción. Cuando uno transa, el contrato de transacción, perdonen que me adelante, aquí es cuando no tenemos una situación susceptible de que nos pasa que
ese es un caso reciente. Esta persona tuvo un incidente con su vehículo, una persona se puso a cortar un árbol y le cayeron las ramas a varios vehículos. Entonces, a través de una transacción, la empresa de la cual estaba haciendo los trabajos y donde estaba ubicado el árbol, tuvo que pagarle los daños a todos los afectados. Entonces se celebró un contrato de transacción. Entonces se transó, ¿verdad? De que por los daños generados las personas pues no iban a accionar legalmente, sino que se hizo una escritura pública de transacción en la cual los señores pues tenían que acreditar la propiedad de sus vehículos y la empresa que generó los daños transó con ellos y se levantó una escritura pública de transacción en la cual se comprometió a reparar y a cubrir todos los daños de los vehículos. Entonces ahí hubo un contrato de transacción. Entonces, acá el tema de no, de darse la... De darse la revocación es al momento en que, imagínense que si se comprometieron en la transacción a dar cosa determinada, es decir, que le iba a reparar el vehículo al 100%, pero no se lo reparó, entonces aquí es donde se da esta situación. Entonces, ¿por qué razón? Perdón. Deme un segundo. Perdón, jóvenes, es que me regresé a la revocación y es la nulidad. Disculpe. Licenciada, disculpe. Fíjese que usted dijo el artículo 254 del Código Penal y ese habla de robo de fluidos. Perdón. Ah, el 264. 264, sí, porque el de 54 habla de robo de fluidos. Sí, perdón. Sí, se les di mal el número, el 264. Ok, no, aquí en el Código Civil es el 2157, que cita como un ejemplo los vicios del consentimiento. Entonces, como le digo, en la transacción, usted me dice que vamos a transar algo que me va a reparar los daños, pero al momento de repararme no me da pues el vehículo con las reparaciones que tenía, o solo me le hace una reparación y las demás no me las hizo, porque cabalmente se nos había dado la situación de que en el contrato decía, en la transacción decía que se tenía que ¿cómo se llama? Que cambiar el windshield de uno de los vehículos y ellos dicen, no, es que el taller no lo incluyó en la cotización y en el tema de lo que se iba a reparar. Entonces tuvimos que alegar y demostrar que no valía lo que decía una cotización, sino que el documento de transacción. Entonces, ¿por qué les remito al tema de que podía ser anulable esa transacción? Porque aquí, si a ustedes no le dan lo que se había comprometido, entonces les dan cosa distinta, ustedes pueden pedir la nulidad, en este caso de la ¿cómo se llama? Del contrato de transacción. No sé si vieron el artículo 264, compañera. Sí, licenciada, los casos especiales de estafa, ¿verdad? Sí, el numeral 21, creo que es. Numeral 21, ¿verdad? Sí. Quien defraudare valiéndose de la experiencia, falta de discernimiento
o pasiones de un menor o incapacitado. Exactamente, que era lo que les estaba hablando. Entonces, ahí hablamos por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas. Entonces, una de ellas es la minoría de edad o pues, la persona que está en estado de interdicción, que no tiene la capacidad para poder discernir y poder celebrar un negocio jurídico. Entonces, miren, es bien importante que ustedes tengan sus leyes a la mano porque en el tema del derecho civil, ustedes van a tener que tocar el procesal civil, el código penal, el código procesal penal, porque siempre va a haber código de comercio también, que es fundamental, ¿verdad?, para esta situación. Entonces, sí, ¿por qué les va a servir? Porque ustedes entonces van a entrelazar sus leyes y a la hora de, pues Dios lo permite, ustedes llegan a sus privados, entonces ustedes van a poder tener manejo de leyes, que es bien importante. Y por favor, lean sus leyes. Miren, no hay mejor forma de aprender que ustedes agarren la ley como que es el libro de diario, pues. Entonces sí, importante que revisen y repasen toda la lectura de sus artículos. Y igual, si ustedes tienen duda con un artículo, revísenlo, miren las palabras que no comprendan y por supuesto en clase pregunten lo que ustedes no comprendan. Ok, vámonos a la revalidación express. Los negocios que adolezcan de nulidad relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación a sabiendas del vicio que los hace anulables. El artículo 1257 dice, ahí nos regresamos a los vicios de la declaración de voluntad. Dice, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla la parte que hubiere causado el vicio. Entonces, si regresamos al artículo 1304, dice, los negocios que adolezcan de nulidad relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación a sabiendas del vicio que los hace anulables. O sea, como que en una parte hay una situación del negocio jurídico que no pactamos, pero no invalida el negocio jurídico. Entonces, sí podemos continuar con el negocio jurídico. Hay una parte relativa, la misma ley lo dice. O sea, no es anulable al 100%, sino que solo vamos a reclamar sobre lo que nos afecta. Entonces, lo que no nos afecte, pues obviamente ustedes dicen, mire, continuamos con la celebración del negocio jurídico. Esto se puede dar, acuérdense que cuando uno compra un bien inmueble, siempre pone que manifiesta el vendedor que bajo juramento de ley que es propietario del bien inmueble tal y tal y tal, y donde está el saneamiento dice manifiesta que se encuentra libre de gravámenes, anotaciones y toda situación que es susceptible, ¿verdad?, que afecte al comprador. Respondiendo, o sea, en este caso se pone dentro de ese clausulado, ustedes ponen el saneamiento de ley. Entonces, aquí nos vamos al negocio jurídico a hablar del saneamiento de ley. ¿Por qué? Porque ustedes vienen y se respaldan al momento de hacer la compraventa de que el vendedor tiene que responder por los vicios ocultos al momento de vender un bien. Entonces, imagínense que dentro de los vicios ocultos esté que al comprar un inmueble hay un muro o hay una parte que a ustedes no les explicaron de la construcción de la casa que está dañada o que hay que hacerle un muro de contención atrás, que el vendedor nunca les dijo, miren, esta tierra pues es muy suelta, entonces por lo mismo ustedes si quieren asegurar el inmueble tienen que hacer un muro de contención o muchas situaciones que se pueden dar del inmueble, no precisamente un muro de contención, puede darse situaciones de que no fueron previstas o no se aclararon al momento de vender el inmueble. Que mucha gente, por ejemplo, ahorita se da mucho el tema de los condominios. Entonces, en el tema de los condominios, ¿verdad? La gente siempre tiene que poner en las compraventas que se sujetan al régimen de propiedad, en este caso, o de copropiedad de áreas comunes, porque hay vecinos que quieren disponer de ciertas áreas frente a su casa, pero como hay el régimen de copropiedad, no se puede disponer de esas áreas. Entonces, hay que ser bien claro y por eso les digo, siempre se pone estas disposiciones dentro del instrumento público, ya sea de la compraventa, de lo que se vaya a hacer, pero también se pone
el saneamiento por vicios que lleve el negocio. Entonces ahí las personas se respaldan porque pueden pedir, si les afecta el 100%, la nulidad absoluta. Pero si no les afecta, ustedes pueden pedir la nulidad relativa en cuanto a lo que les afecte, o en este caso pedir el saneamiento de los vicios que tenga el bien al momento de comprarlo. Entonces ahí hay que ser muy cauto en ese sentido, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda. El artículo 1303 habla de la nulidad que se funda en vicios del consentimiento de las partes o de una de ellas. Solamente se podrá intentar por la parte cuyo consentimiento está viciado o por quien resulta directamente perjudicado. Aquí pongan como referencia y dentro de sus anotaciones el artículo 1251 al 1268 del Código Civil. La nulidad, el 1311 la nulidad procede con respecto a las obligaciones de los ausentes, de los menores y de los incapaces cuando no se han observado las formalidades requeridas por la ley o cuando los menores o incapaces actúen sin intervención de las personas que lo representan. Aquí el tema de la nulidad, les voy a subir a Classroom un documento para que ustedes lo lean y puedan tener como que una interrelación entre el código y lo que hay. Pues no es un gran documento, o sea, es un documento pequeño. No interesa que ustedes se lean sendos libros, o sea, senda doctrina, ¿verdad? Pero que ustedes sí entiendan el sentido de por qué se puede dar la nulidad del negocio jurídico. O sea, que ustedes tengan bien claro esta parte. ¿Quiénes tienen derecho a pedir la nulidad? Que habla el artículo 1312, el 1313, si la nulidad se fundara en violencia o temor grave. El término dice, si la nulidad se fundara en violencia o temor grave, el término no es de un año contado de la fecha en que la violencia cese o que el temor grave ha debido razonablemente desaparecer. Entonces, aquí muchas personas dicen que ustedes tienen que pedir la nulidad o que tienen un año. No, es a partir de que se da la situación, ustedes tienen un año para poder reclamarla. Aquí nos vamos, si gustan, al artículo 1265 a 1268, que es... nos habla de los vicios de la declaración de voluntad. Entonces, aquí se vuelven a retrotraer ustedes a estos artículos para poderlos correlacionar con el artículo 1313. Licenciada, perdón, un comentario. Hay varios compañeros que no pueden ingresar. Dice que les aparece que ya está lleno la capacidad. Entonces, no sé. Le tengo a 100 personas conectadas. Son varios los que no se pueden conectar. Déjenme ver. Voy a pedir apoyo. Deme un momentito ahorita, deme un segundito para ver si puedo ver cómo admitirlo. Sí, porque pues se supone que esta aplicación no tiene límite. Pero si no, déjenme ver.
Bueno, ya verifiqué, compañeros, tengo un problema, es que estaba viendo con coordinación y la persona que me colabora, pero fíjense que sí, lamentablemente las aplicaciones de Zoom y de Meet, como no nos han dado el institucional, solo me permite tener 100 personas conectadas. Entonces, lo que suplicaría es si los que puedan compartir pantalla con las personas que no pueden accesar, o sea, ¿quién podría apoyar en ese sentido? Porque me voy a comunicar nuevamente con la coordinación para preguntar pues cuánto nos van a dar el correo institucional y que nos permitan que más gente se pueda conectar. Yo puedo compartir, ahorita compartiría el enlace. Por favor, para que me apoyen, para que los demás, porque no sería injusto pues que los demás no se puedan conectar y que puedan recibir la clase. Es que sí nos está costando un poquito con el tema de los enlaces que no nos los han dado. Entonces yo voy a insistir para la próxima clase que ya tiene que estar el Meet para poderles, o sea, ya tiene que tener la capacidad para que pues puedan entrar los alumnos que sean. Porque sí, no es correcto, ¿verdad? Que unos sí reciban la clase y otros que no la puedan recibir por el tema de que no permite más de 100 usuarios. Lo suplicaría a quienes puedan compartir, por favor, les agradezco infinitamente. No sé si podemos continuar. Ok. Entonces, aquí vamos a ver el tema, pues por la nulidad llegamos hasta el 1318. No sé si ustedes tengan alguna duda en cuanto a los artículos 1315, 16, 17 y 18. Si quiero, por favor, que den una repasadita de los artículos del 1301 al 1318, que habla de la nulidad. Tal vez sí les recomendaría, y si lo pueden comprar, creo que no es muy caro. Hay un libro, pero no es obligatorio. Hay un libro del licenciado Juan Francisco Flores Juárez. Él fue mi docente hace muchos años. La verdad que es una persona muy, muy versada y muy preparada en el tema del derecho. Él tiene un libro que se llama Derecho Civil 4, Contratos, que dice apuntamientos, está en la librería jurídica. Pues y aquí hay ¿cómo se llama? Hay una parte bien especial donde estamos viendo el tratamiento del contrato. O sea, miren, el libro es concreto, no tiene tanto, o sea, no es un libro súper enorme, pero sí nos habla del tratamiento del contrato, la ubicación del contrato en una enciclopedia jurídica, sobre la evolución del contrato, qué es un contrato, los principios que afectan la contratación, los elementos del contrato, sobre los elementos esenciales comunes. Aquí habla de la capacidad, del consentimiento, del objeto, de la causa. Perdón, ¿alguien quiere hablar? Sí, licenciada, buenas tardes. Disculpe, ¿cómo dijo que se llama el libro? Se llama Derecho Civil 4, Contratos, Apuntamientos, dice, del licenciado Juan Francisco Flores Juárez. La verdad que les soy sincera, yo lo empecé a leer, pues lo adquirí no hace mucho, porque a mí me gusta comprar mis libros. De hecho, hay uno muy bueno, donde a ustedes les va a servir más adelante, Garnica, creo que es donde habla de los contratos civiles, y la verdad que es bien completo. O sea, es increíble ustedes, pero invertir en libros no lo vean como pérdida, sino que sí sirven. O sea, es increíble, siendo profesional, teniendo 18 años de estar en el mercado, y como dicen, trabajando como abogada, y trabajo mucho tema de notariado, porque esto se inmersa mucho con el derecho mercantil, y sí sirve, porque cuando uno tiene dudas, ustedes se van a sus libros y créanme, ayuda un montón. A veces uno tiene dudas de cómo estructurar un contrato que no está regulado, y ahí ustedes se ayudan. Entonces, licenciada, disculpe, hay otro libro que se llama Los contratos civiles en particular, de Vladimir Aguilar. Es buenísimo, lo que pasa es que el de Vladimir es más caro. Si bueno, ustedes pero lo tienen o lo pueden comprar. Sí, lo comparten en PDF.
Mire, yo porque no lo tengo, pero el del doctor Vladimir Aguilar es muy, muy bueno. Él es una Pero persona muy, estará muy bien ese preparada. también, los contratos civiles en particular. ¿Perdón? ¿Estará bien ese libro también? Sí. Lo que pasa es que les va a servir no solo ahorita, sino que se les va a servir para más adelante. O sea, no solo en este momento les va a servir, sino que les va a servir para más adelante. Porque ese es de Garnica, creo que usted me está diciendo, o de No, Vladimir Aguilar. es de Vladimir Osman Aguilar Guerra. Sí, Se de llama hecho, Los yo creo que contratos. yo no lo tengo, yo lo tendré en copias, voy a tratar de ubicarlos, o si lo tengo en PDF, pues también yo se los comparto. Ahora no sé, porque yo lo compré original, y entonces ustedes saben cómo es el tema de difusión, ¿verdad? Porque habría que preguntar si se puede, si se les puede compartir, ¿verdad? Electrónicamente, pero habría que, como ustedes saben, por el tema de derechos de autor y todo esto es bien, bien, bien delicado. Sí, licenciada, buenas tardes. Sí, el libro de Vladimir Aguilar, sí, él es un poquito duro con eso de que Sí, no le gusta que se lo sí, no, y lo que pasa es que yo les produzcan. digo, miren, el libro es muy bueno, lo que pasa es que es caro, o sea, 300 y algo, y acuérdense que la economía de todos no está igual, ¿verdad? Sí, y se Entonces, enoja mucho él si uno lo reproduce. sí, exactamente, entonces yo me acuerdo que alguien me dijo que con fines académicos tal vez sí lo tenían ¿cómo se llama? Compartirlo, pero yo con él lo veo difícil porque es bien, bien delicado. O sea, tiene razón, pues a él le costó hacer su libro, ya tiene dos libros que yo le conozco de civil y que son muy, muy buenos. De hecho, yo les digo, compré más de, creo que puso alguien ahí que 145 cuesta el del licenciado Juan Francisco, pero el del otro licenciado sí creo que anda en 300, no sé. No les mentiría porque no sé De los precios. 400 a 500, licenciada. Sí, exactamente. Entonces, vámonos y vamos a seguir con de las obligaciones, sus modalidades y efectos. Acá hablamos, toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. La obligación de dar la pueden ustedes encontrar o pueden referirse a los artículos 1320 a 1322 que habla de la ejecución de las obligaciones, de dar. El artículo 336 del Código Procesal Civil y Mercantil habla de la obligación de hacer. Y el artículo 323 al 325 habla de las obligaciones de no hacer. También tenemos acá, pueden ver el artículo 326 al 328 y los artículos 336 al 339. Y eso les van a servir como guía donde ustedes pueden ver, por ejemplo, toquemos algo ahorita, las obligaciones de dar, del artículo 320 que lo encontramos más adelante, que es el que sigue, ¿verdad? Dice, la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzcan desde que se perfecciona el convenio. El deudor es responsable a sí mismo de su conservación hasta que verifique la entrega. El artículo 449 que se refieren al título 2 de los bienes y propiedad y demás derechos reales, el 449 habla. Es accesorio del bien todo lo que está aplicado permanentemente a su fin económico y se halla en una relación que responde a ese fin. La separación temporal de los bienes no lo hace perder su calidad. Aquí, pues es un poquito como que dice rebuscado el tema, pero cuando ustedes hablan de obligaciones de dar, es lo que ustedes se comprometen a entregar, a dar exactamente. Si digo, bueno, voy a entregar un vehículo con estas y estas, es mi obligación de dar lo que me comprometí en el contrato. Ahora, no puedo cambiar de ninguna manera las condiciones
en que pacte el negocio jurídico, sea lo que sea. Por eso le digo, por eso se puede dar la nulidad o puede darse la revocación del contrato. Aquí hablamos, luego nos vamos al artículo 1321, en las obligaciones de dar cosa determinada únicamente por su especie, la elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario. El deudor cumplirá eligiendo cosas de regular calidad y de la misma manera procederá al acreedor cuando se le hubiere dejado la elección. Esto, pues, como les digo, ya ustedes lo van a ver dentro de la celebración de los negocios jurídicos, cómo es que se compromete la gente o cómo se obligan las personas dentro del tema de los contratos, ¿verdad? Vámonos a un arrendamiento de un bien inmueble. Yo me comprometo, o sea, la persona se compromete a darme una casa, ejemplo, equipada. Si me dijo, bueno, la casa incluye línea blanca, lavadora, secadora, me incluye también equipamiento de cocina, estufa, lavadora de platos, refrigeradora. Entonces, es todo lo que me estoy comprometiendo a dar. Y la otra persona, pues obviamente, en este caso, el arrendatario se compromete pues, a pagar la renta bajo las condiciones que se le fijen en el contrato. Acuérdense que dentro del contrato de arrendamiento, lamentablemente ahorita hay gente que hace un contrato de arrendamiento en una hoja o 2 hojas de protocolo o hace un documento privado. Esencialmente el contrato de arrendamiento, ustedes saben que si no sobrepasa los 3 años, ustedes lo pueden hacer documento privado, que no hay una norma que valga, pues la redundancia no lo prohíba. Pero si es a más de 3 años, ustedes saben que por ley se debe otorgar en escritura pública y debe inscribirse en el registro general de la propiedad. Entonces, aquí yo me comprometo a dar el bien con ese equipamiento, yo me comprometo a mantener el bien bajo las condiciones en que me lo dieron, o sea, por supuesto, salvo el deterioro normal, pero sí dentro de la relación. Tiene que quedar bien claro y que, como les decía, lamentablemente hay contratos de arrendamiento que los hacen en una hoja de lado a lado, pero no, en un contrato de arrendamiento es un contrato bien completo, que si lo hacen en protocolo más o menos se lleva de 6 a 7 hojas de protocolo, porque ahí van a ir todas las condiciones sobre las que se versa, cómo se recibe el bien, bajo qué condiciones, cómo se regula la relación entre arrendante y arrendatario, a qué se obliga el arrendante, a qué se obliga el arrendatario. Entonces sí tiene que ser un contrato lo más completo. Y pues si más adelante tengo la oportunidad de compartirles alguna minuta, con mucho gusto se las comparto para que ustedes puedan ir viendo cómo se hace un contrato de arrendamiento, cuáles son los elementos que lleva un arrendamiento. Pero como les digo, esto lo pueden ya ustedes ver más adelante dentro del tema del notariado, que les va a servir. Y que importante, no se acostumbren a hacer copy-paste, porque por eso es que la mayoría de veces los contratos o los documentos se hacen con errores, y por esa razón es que se pide muchas veces la nulidad o la nulidad relativa, porque la gente se acostumbra a copiar minutas. Sí sirven las minutas, obviamente, pero ustedes tienen que leer sus documentos, tienen que leer sus contratos, o el documento que vayan a hacer hay que leerlo, hay que revisarlo. Aquí, de las obligaciones, sus modalidades y efectos, que habla del artículo 1339 al 1333, no sé si tienen alguna duda, así por favor les suplicaría que lo tomen de lectura, para que ustedes lo puedan ver dentro de su estudio diario. Y sí me gustaría pues dejárselos como lectura obligatoria, ¿verdad? Hoy yo les pedí la lectura hasta el 300, pero no sé si realmente pues ustedes les dieron lectura a cada uno de los artículos para que se formularan las dudas. Aquí sí, por favor, suplicaría que veamos el tema de las obligaciones, sus modalidades y efectos, y también hablar del tema de las obligaciones alternativas, porque les digo, ¿por qué los llevo tan a carreras o tan rápido? Porque es demasiado el contenido. O sea, Civil 4 es todo el tema de la contratación. O sea, aquí vemos las obligaciones del deudor, las obligaciones del acreedor, aquí vemos la transacción. Es una cantidad de temas. Las obligaciones mancomunadas, las obligaciones divisibles e indivisibles, que es lo que sigue en los siguientes párrafos, el cumplimiento de las obligaciones. Aquí está el pago por consignación,
el pago por cesión de bienes, el cumplimiento de obligaciones, la transmisión de las obligaciones. Ahí aquí hablamos de cesión de derechos. Miren, o sea, como les digo, ¿por qué vamos rápido? Porque los tiempos son muy cortos. O sea, realmente solo tenemos 2 clases a la semana y sí necesito que ustedes vayan a la par, vayan dándole lectura a los artículos, pero sí me gustaría que se formulen las dudas, pues, porque si ustedes tienen dudas, las presenten dentro de la clase para poderlas ir aclarando, porque miren, una cosa es la ley, una cosa son los libros y otra cosa es la experiencia. Por supuesto, ustedes van a ir preparándose conforme van estudiando. Uno sale de la universidad, sale con la teoría, pero ya ustedes allá afuera es donde se van a ir a discutir el título, ¿verdad? Pero que sí lo hagan de la manera más objetiva y más correcta y puedan hacer, pues, dar una buena asesoría en su caso, cumplirle al cliente de la manera más ética y más correcta. ¿Alguien tiene duda? Perdón, levantó la mano. Yo, licenciada, en el 1323 habla de un tercero. Cuando dice que las obligaciones de hacer el incumplimiento del obligado da derecho al acreedor para hacer por sí por medio de un tercero a costa del deudor. Esto habla del mandato, ¿no? A ver. Dice, en las obligaciones de hacer el incumplimiento del obligado da derecho al acreedor para hacer por sí o por medio de tercero a costa del deudor lo que se hubiere convenido si la calidad del ejecutante fuere indiferente. Vámonos, espérame, ahorita le digo, para darle algo más claro. Váyase al artículo 1381 del Código Civil y dice, en las obligaciones de hacer, el acreedor no puede ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor hubieran sido motivo determinante al establecer la obligación. Entonces, por ejemplo, usted me dijo el artículo 1323. En las obligaciones de hacer, el incumplimiento del obligado da derecho al acreedor para hacer por sí o por medio de tercero a costa del deudor lo que se hubiere convenido si la calidad del ejecutante fuera indiferente. Miren, cuando uno se compromete dentro de un contrato a hacer cosa determinada y no cumple, el acreedor, o sea, en este caso, tiene derecho de que un tercero lo haga, pero bajo sus condiciones. Entonces aquí por eso le dice el artículo 1381. En las obligaciones de hacer, el acreedor no puede ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor hubieran sido motivo determinante al establecer la obligación. O sea, usted fijó las condiciones para el deudor y dijo, bueno, usted me va a entregar esto bajo estas y estas condiciones, pero no le pueden alterar las condiciones al momento de celebrar el contrato. O sea, por eso dice, es cosa de, usted determina dentro del contrato cómo se va a llevar a cabo el contrato y cuáles son las obligaciones para el deudor y para el acreedor. Imagínese en un préstamo que usted le prestó a X persona, 50,000 quetzales, pero le dice, mire, no tengo para pagarte, te doy un carro, pero resulta que el carro o el vehículo, como ustedes le quieran llamar, no vale lo que usted le dio en efectivo. Entonces, a usted no lo pueden obligar a recibir algo que no fue es más, es que a usted le dieron dinero o usted dio dinero, pero usted no lo pueden obligar a recibir cosa que no fue lo pactado. Por supuesto, ya en la vida actual, pues la persona dice, mire, venda el vehículo y deme el dinero, o deme el vehículo en pago, que puede pasar, que se puede dar, porque cuando el deudor no puede cumplir, usted tiene que ver sobre qué recae o sobre qué se va, ¿verdad? Para poder recuperar su dinero, pero no fue lo pactado. Como le digo, ahí se puede dar en un contrato de crédito. No sé si le queda duda o quiere que le ampliemos más. Sí, licenciada, gracias. Ok. Licenciada, perdone una pregunta. ¿Cuál sería entonces la diferencia
entre la revocación y la nulidad? Mire, pues, vámonos. Es que la nulidad es cuando el negocio jurídico adolece de vicios totales. Entonces, por ejemplo, usted puede pedir la nulidad de un negocio jurídico porque lo que a usted le vendieron no fue lo que le ofrecieron. A usted le ofrecieron una casa con X, Y condiciones y que usted dice, perdón, pero esto no fue lo que en su momento se me enseñó. A mí me enseñaron una casa pues en las condiciones de nueva, equipada, pero a mí me están entregando una casa que no reúne esas condiciones, porque le cambian al momento de concretar el negocio, le cambian el bien, le cambian, sí, le están dando otro bien inmueble, pero no es lo que en su momento se pactó. Cuando usted le alteran completamente las condiciones, en cambio, en la revocación, mire, pues es un contrato ya celebrado, es como, pues vamos a ver, déjenme ver, porque aquí tengo un ejemplo. Licenciada, una pregunta. ¿La revocación es de que de un 100%, tal vez solo un 20% fue afectado? ¿Eso es lo que se revoca? Podría ser, porque déjeme ver. Es que miren, pues, pedir la nulidad es el 100%. O sea, decir, el negocio no me favorece, no fue lo que a mí me ofrecieron, no fue lo que yo pacté, no son las condiciones, entonces pedimos la nulidad absoluta. Y ahí decimos el negocio jurídico, pues, vámonos a que fuimos estafados, pues. La revocación, es que hay otra similitud con la rescisión. Ay, maños. Ahorita les voy a dar, permítame, aquí tengo un documento. Ahorita, un segundo. ¿Será devolución de lo pactado, licenciada? Deme un segundito, ahorita les voy a decir cuál es, o sea, para dárselos en términos comprensibles, no de ley. Deme un segundito.
A ver, perdón. ¿Quién me estaba hablando? Perdón, compañeros, ¿me escuchan? Sí, Sí, licenciada. Que Daily creo que era que me estaba hablando, ¿verdad? Bueno, perdón. Entonces, miren, pues, para darles así como que una definición, entonces entendamos, porque hay que entender, es que está revocación, rescisión y nulidad. Entonces, ustedes tienen que tener claros los conceptos. Entonces, la revocación es una acción que la ley concede al acreedor para hacer volver al patrimonio del deudor los bienes que han salido del mismo, propiciando un estado de insolvencia que no le permite cumplir sus obligaciones. Entonces, aquí, revocar, es decir, es como es deshacer el negocio, pues, o sea, en términos coloquiales, ¿verdad? Acá también dice que todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos, que era lo que tal vez podemos citar el caso del ejemplo del vehículo, ¿verdad? Hacemos un negocio en fraude de ley del otro, no precisamente en un préstamo, pero aquí en fraude del otro damos un vehículo que decimos que está en óptimas condiciones, pero no reúne esas condiciones. Entonces vengo, yo digo pacto, sí, el vehículo cuesta 50,000 quetzales, pero resulta que al momento de recibirlo o de empezarlo a usar, este falla. Entonces, miren, ahí puedo pedir la revocación del negocio que llegamos, pero acuérdense que muchas veces por el uso, la otra persona dice, mire, pero me tiene que resarcir tanto el tiempo que usted lo usó y ¿cómo se llama? Y el otro, pues recibir el bien y devolver la plata. O sea, por eso dice las cosas tienen que volver al estado en el que se encontraba. El artículo 1290 dice, todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Entonces, si esto afecta a quien recibe el bien, entonces pide la revocación, pero no se tiene que confundir con la nulidad, porque acuérdense que la nulidad lleva implícito el tema de querer defraudar a las personas en su patrimonio. Entonces, aquí sí hay una situación de que se da un negocio jurídico, pero adolece de situaciones que afectan a quien lo recibe. En el caso de la nulidad, sí hay la total, pues en este caso la intención, ¿verdad?, de hacer un negocio fraudulento, entonces por eso podemos reclamar la nulidad. Y al de hablar de la nulidad, hablamos de la ineficacia del negocio jurídico. Entonces, acá dice, al decir ineficaz, de conformidad con el diccionario de sinónimos y antónimos de Verón, editores, significa improductivo, que no produce el efecto esperado, de tal cuenta que cuando se aborda el tema de la ineficacia del contrato, se señala la condición del contrato que, por situaciones diversas, no produce los efectos esperados. Cabe señalar que dentro de la ineficacia legal, la institución de la inexistencia no está contemplada en nuestro Código Civil. Algunos autores equiparan esta figura con la nulidad absoluta, pues esta última no produce efecto alguno. Entonces, al decir ineficaz es que no funciona, pues que no nos es satisfactorio, no nos valga, no es ineficaz, es lo contrario a eficaz, ¿verdad? Entonces no lo pacté de esa manera, o no es lo pacté, sino que no se dio el negocio de la manera correcta. Entonces la otra persona me está defraudando en mi patrimonio, entonces tengo que pedir la nulidad total del negocio jurídico.
pero en el tema de la revocación es en parte de lo que se pactó, de la obligación de dar o de hacer de la persona que se haya comprometido. No sé si, y acuérdese que también ahí vamos a ver el tema de la rescisión. Aquí se confunde un poquito porque tenemos que ver cuál es la diferencia entre la nulidad y la rescisión. Entonces, la diferencia fundamental estriba en que la nulidad hay un efecto originario del contrato, mientras que la rescisión, el contrato es originalmente válido. Entonces, yo no sé si tienen claro estos puntos, pero rescindir un contrato es como cuando tenemos un arrendamiento. Entonces, por eso quiero que les quede bien claro. Nulidad, rescisión y revocación. Entonces, por ejemplo, la nulidad, ustedes saben que es cuando adolece de vicios totales el negocio jurídico y se tiene que pedir la nulidad. Y cuando hablamos de rescisión, que también está implícito dentro de eso, es cuando es un negocio válido, es un contrato válido, pero por una causa de fuerza mayor, nosotros venimos y rescindimos el contrato, que puede ser un contrato de arrendamiento. Entonces lo teníamos a 10 años, pero por X o Y razón lo rescindimos, que es una cosa. Entonces hablamos de nulidad, de rescisión y de revocación. Entonces, regresemos otra vez a la revocación. Dice, todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. El artículo 1290 contiene 2 casos de revocación. Dice, cuando el deudor enajena sus bienes en fraude los derechos de su acreedor, cuando renuncia a derechos constituidos a su favor o cuyo goce no fuera exclusivamente personal. Entonces, miren, para irnos al primer punto, cuando el deudor enajena sus bienes en fraude de los derechos de su acreedor. Entonces, nosotros podemos pedir la revocación, que es cuando yo les decía, viene alguien y tiene un préstamo, y viene el deudor y para no pagar empieza a enajenar sus bienes en perjuicio de su acreedor. Entonces, nosotros podemos pedir que esos negocios jurídicos que celebró el deudor sean revocados. No estamos pidiendo la nulidad, sino que las cosas regresen al estado en el que se encontraban. No sé si ahí les queda claro. ¿Puede repetir esa parte, Lick, del préstamo? Que me perdí un poco. Mire, pues, viene usted y tiene pues un préstamo. Usted es el deudor y tiene su acreedor. Pero acá, esta persona viene y empieza ahí sí que a disponer de sus bienes, a venderlos. En este caso, a dilapidar su patrimonio, pues en este caso decir, porque si vendo todo antes de que del acreedor me cobre, entonces no va a tener sobre qué recaer. Entonces es el derecho que tiene el acreedor de pedir que esas disposiciones sean revocadas porque afectan la deuda que le tiene a él, porque entonces ¿con qué va a responder el deudor? Porque si ya no tiene bienes con qué responder, entonces ¿cómo le va a pagar? Ya entendí, Lick, gracias. Es, por ejemplo, cuando hipotecan una casa, sí, que la casa está en garantía de algún préstamo. Exactamente, es que la casa ya tiene hipoteca. Imagínese que venga y el deudor, porque la ley no le habla a usted de que usted solo puede hipotecar 1 veces. Hay bienes que usted mira y encuentra. Inscripción a la hipoteca número 1, inscripción a la hipoteca número 2, inscripción. Pero si usted, como acreedor en primer derecho, porque su hipoteca cayó primero, usted puede pedir que revoquen las siguientes, porque a usted le afecta, porque imagínese, la casa cuesta 100,000, por supuesto, 100,000 quetzales, usted sabe que eso no es así. Pero a mí me debe los 100,000 quetzales, pero como ahora hay 2 hipotecas detrás, no. Entonces, es cierto que la ley dice que el primer acreedor tiene preeminencia, pero entonces a la hora, esa es una situación que, por ejemplo, en los juzgados civiles, no, pues se tiene que cubrir las deudas hasta donde alcance. Pero ¿cómo me hago yo para garantizarme que ¿cómo se llama? Que me cumpla a mí, porque yo fui la primera hipoteca es la que vale. Pero sí he encontrado casos de que tienen hasta tres hipotecas los bienes inmuebles. Usted tiene que pedir
que las siguientes, o sea, que los siguientes contratos que celebró el deudor en perjuicio de su patrimonio sean revocados. Gracias, Lic. Le voy a leer una definición, aquí dice, la revocación es una acción que la ley concede al acreedor para hacer volver al patrimonio del deudor los bienes, que es lo que estamos hablando, que han salido del mismo, propiciando un estado de insolvencia que no le permite cumplir sus obligaciones. Es lo que estamos hablando. O sea, el deudor lo que pretende es deshacerse de sus bienes para no cumplirle al acreedor. Aquí hay algo de doctrina, dice, el origen histórico de esta institución se ubica en el derecho romano y se le llama acción pauliana, en honor a su acreedor que fue el pretor Paulo. Inicialmente se dice que fue de carácter penal para sancionar al tercero que en connivencia, en acuerdo es, con un deudor posibilita la defraudación del acreedor. Entonces, como le digo, es migrar los bienes hacia otra persona, o sea, para evitar que el otro pueda cobrarle. Gracias, Lic. Ok. Bueno, entonces vimos lo de la revocación, lo de la nulidad, las obligaciones de sus modalidades y efectos. En cuanto a las obligaciones, no sé si ustedes tienen alguna duda. Obligaciones alternativas. El obligado alternativamente a diversas prestaciones cumple ejecutando íntegramente una de ellas. Dice, el acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de otra. ¿Alguien tiene el código de comercio? Yo lo tengo acá, permítame, licenciado. Acá lo tengo, Lic. Váyase al artículo 935. Ok. Listo, Lic. ¿Se lo leo? Dice, Dice, artículo 935, reparación del daño. El asegurador tendrá el derecho de cumplir con su obligación de indemnizar mediante pago en efectivo o la reposición o reparación de la cosa asegurada a su elección. Ok, entonces ustedes ven, dice, el obligado alternativamente a diversas prestaciones cumple ejecutando íntegramente una de ellas. El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de otra. Entonces ahí dicen el tema de los seguros, que no le pueden decir que le dan una parte de ¿cómo se llama? Del seguro, no sé, repítame, solo lea la primera parte del artículo. Sí, licenciada. Tendrá el derecho de cumplir con su obligación de indemnizar mediante pago en efectivo o la reposición o reparación de la cosa asegurada a su elección. Ok, entonces o nos dan lo que vale el vehículo o la suma asegurada o nos entregan el vehículo. Pero es que, en el vehículo es que depende de la situación, ¿verdad? Porque habría que ver qué tema es el que se está viendo, porque acuérdense que si no nos conviene recibir un vehículo que ya no va a quedar en las óptimas condiciones, en el tema de seguros es bien delicado, porque si no va a quedar en las condiciones en que lo teníamos y nos conviene más recibir la suma asegurada, ahí se tiene que analizar esa situación. En el tema de seguros es un poquito delicado. A ver, dígame, compañero, no sé si era duda con esto de las obligaciones alternativas. Sí, licenciada, por ejemplo, en otro caso se puede dar por ejemplo, de que haya una persona de que haya obtenido una deuda y se le haya dado pues obviamente dinero y que esa persona para poder como cumplir con ese préstamo, en lugar de hacerlo por medio del dinero, lo haga con un vehículo. Es que se puede dar, la cosa es que el acreedor se lo acepte. Pero eso sí se podría tomar también como una obligación alternativa, entonces. Podría ser. Ok. Gracias, Sí, Lic. sí, porque miren, tanto el acreedor acepta, porque aquí dice,
A ver, vámonos al artículo el 1335. Dice, la elección corresponde al deudor a menos que expresamente se concediere al acreedor. La elección no puede recaer en prestaciones que resulten imposibles, dice, ilícitas o que no hubieran podido ser objeto de la obligación. La elección no producirá efecto sino desde que fuera notificada. El deudor perderá el derecho de elección cuando las prestaciones a que alternativamente estuviera obligado solo una fuera realizable. Pero es que aquí estamos hablando de las obligaciones en este caso, la elección corresponde al deudor de las obligaciones alternativas. A ver, ahí nos tendríamos que ir. El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de otra. Compilación de un montón de leyes, especialmente del comprometido del deuda, dijimos que también. A ver, ahí más nos iríamos, le voy a decir. Todo lo que puedas decir, por ejemplo, con una tesis sobre obligaciones. En el curso anterior. Ese es el cumplimiento de las obligaciones. Si no tenemos para comprar un código, Podría ser, compañero, pero sí hay que verlo bien, o sea, hay que analizarlo bien y por favor, necesito, miren, que repasen ustedes cómo estamos en tiempo, perdón. Ya se terminó, faltan 3 minutos. Ay, fue la gran. Es que miren, es tanto, a mí me preocupa porque sí es bastante. Entonces, miren, compañeros, les voy a compartir un memorial, es como, un documento que es como de 25 hojas, ahorita se lo subo a Classroom para que ustedes vean todo el tema de la nulidad, que sí es bien esencial que lo conozcan. Y por favor, repasemos el tema de las obligaciones alternativas, las obligaciones facultativas, las obligaciones mancomunadas, las obligaciones divisibles e indivisibles, hasta el artículo 1379. De ahí ya nos vamos al cumplimiento de las obligaciones. Solo estos artículos, pero sí me quisiera, por favor, que los lean, que los repasen, para que los podamos discutir en clase, porque sí es mucho por hablar, o sea, es demasiado contenido. Como les digo, los tiempos son muy cortos. Entonces, ahí le entramos al que manda. Si nos surge alguna duda respecto a la lectura, le podemos plantear las preguntas el próximo. Me gustaría, y si miren, pues léanlo, plantéenmelas verbalmente, o si quieren me las mandan, pues creo que hay un chat, y si no me mandan o me escriben, no hay ningún problema. La cosa es que podamos interactuar, porque sí les digo, a veces la ley a uno lo confunde un poco, pero sí hay que ir aclarando los temas. Pero, por ejemplo, al referirnos al pago, que ustedes entiendan qué es el pago, al entender el pago por consignación, que ustedes entiendan qué es el pago por consignación, ya cómo se dé en la vida, ya pues de la vida jurídica, en la vida ya de que ustedes van a consignar un pago, ya eso ustedes lo van a ver dentro del tema ya procesal, ¿verdad? Ustedes ya procesal civil y mercantil. No, licenciada. No llevan derecho procesal civil y mercantil. ¿O ya los terminaron? No, licenciada. No, aún no todavía llevamos. Que sería interesantísimo que llevaran del octavo, ¿verdad? Es que, miren, a mí me cambiaron el pensum y me le dieron vuelta a todo. Yo trabajé con los pensum viejitos, todavía el pensum de ustedes es diferente. Sí, porque nosotros antes llevábamos medicina forense y nos tocaba que hacer necropsias a la par del médico forense, y eso ustedes ya no lo llevan. Así que, como dicen, de lo que se libraron, porque eso era lo más horrible que podía haber. Pero bueno, entonces, que ustedes entiendan, por ejemplo, el pago por consignación, el pago por cesión de bienes, el incumplimiento de las obligaciones, la transmisión de las obligaciones, hay mucho, la subrogación, la transmisión de deudas, la extinción de obligaciones. O sea, les digo, sí es mucho por ver todavía dentro del Código Civil, y que solo vamos a poderlo ver a pinceladas, porque sí interesa que ustedes vean el tema de que podamos estructurar por lo menos algunos contratos, el mandato, la compraventa, la permuta,
el arrendamiento, y poder ver tal vez a grosso modo algunos contratos atípicos de los que más usamos en Guatemala. Bueno, el leasing ya no es atípico, ya está regulado, aunque la ley de leasing que crearon tiene bastantes falencias. Entonces sí, está bien, pero también tiene vacíos, ¿verdad? Entonces, pues ustedes dentro de del desarrollo de su profesión lo van a aprender, y dentro del derecho notarial, pero sí importante que conozcan, como quien dice, la base para que ustedes puedan armar y estructurar sus contratos. No sé, sí les suplicaría, por favor, que leamos esta parte de las obligaciones alternativas, facultativas, obligaciones mancomunadas, y por favor, si pueden adquirir este libro que no es tan caro, sí está bastante resumido, está fácil, porque aquí nos habla de la clasificación de los contratos preparatorios, que es por ejemplo, la promesa y la opción. Como les digo, sí está bastante resumido y tiene lo esencial para que ustedes no se pierdan en el camino. Aquí nos interesa que ustedes lean sendos libros, no, lo importante es que ustedes aprendan. Entonces, no sé si tienen algo más. ¿Qué libro es, licenciada? Disculpe. ¿Qué manda? El nombre del libro, disculpe. Mire, Derecho Civil 4, contratos, apuntamientos del licenciado Juan Francisco Flores Juárez. Gracias, licenciada. Sí, lo pueden adquirir, como les digo, 145 creo que puso una compañera que costaba. Perdón, alguien está preguntando sobre un artículo, pero no sé qué. Alguien estaba preguntando algo de un artículo. El del Código de Comercio, licenciado, que mencionaron. Ah, es el artículo 135. 935 creo que fue el que vimos, ¿verdad? Ah, sí. Gracias, licenciada. Bueno, no sé si tienen alguna duda, entonces los veo jueves ustedes, y sí les suplico pues que se conecten a la clase. Yo voy a hablar ahorita para ver que nos puedan apoyar con el tema del enlace de Meet, para que todos se puedan conectar sin ningún problema. Les agradezco mucho, que tengan feliz tarde. Gracias, Gracias. Gracias, licenciada. Gracias.